corazón. Y eso que yo no necesito porque tengo un buen pasar, pero quiero trabajo para la gente de mi país. Escuchamos Give Me the Power de Molotov antes de el separador de la columna de Emi Correa, la columna sindical. Y queríamos agradecer a Lea Parisi que nos musicalizó el día de la fecha. Un saludo muy grande y además también nos facilitó la entrevista con el abogado especialista en tantas cosas y en derecho a la información y a la comunicación, Luis Hipólito Allen. Muchísimas gracias, Lea. Genial. La música, tenemos muchos elogios al respecto. Bueno, y siguiendo con la consigna, aprovechamos para hacerle la pregunta a Emi Correa, nuestro columnista de asuntos sindicales y además director de Enfoque Sindical, el medio que nos provee de tanta información a todos. Y te hago una consulta, que ¿dónde tengo la consigna de hoy? Es, viste que en Venezuela adelantaron la Navidad a Maduro. ¿Vos qué adelantarías? El paro general. Paro general, bien ahí, sí, correspondía. Paro. Paro general. Igual explico, porque en realidad hay un proceso bastante complejo. Me voy a sacar esto porque me da retorno. Dale. Un proceso bastante complejo que estamos viendo, digamos, en relación a la dificultad que hoy implica la construcción de un paro general. No es simplemente el planteo de una medida de acción directa, que obviamente es necesario y que creo que sería más que indispensable que se lleve adelante una medida con el conjunto de la clase trabajadora y los sectores afectados por la política de ajuste, particularmente después de los sucesos que vimos la semana pasada y esta con la represión a jubilados, la discusión que hoy va a tener el Senado respecto a la ley de financiamiento universitario y los niveles de paritaria tan bajos que están horadando absolutamente el ingreso de la mayoría de los trabajadores, sin contar todos los que se encuentran en una situación de informalidad que hoy no alcanzan ni siquiera la canasta básica. Ni sabemos, claro, ¿no? No alcanzamos ni siquiera la canasta básica de pobreza, ¿no? Están por abajo de la indigencia. En este contexto, bueno, hay una acción que va a llevar adelante un sector importante del movimiento obrero para el 12 de septiembre. Bien. Una acción que obviamente, casi como recuerdo de lo que fue aquella marcha federal del 2016, vuelve a congregar a los mismos actores sindicales, a las 2 CTA, a la Corriente Federal y a lo que es el Frente Sindical, que incluye al moyanismo, digamos, claro, en esa... sí, una parte de la CGT, exactamente, ¿no? En esa configuración, aparte de la CGT cada vez más grande, ¿no? Y con otra parte de la conducción de la CGT que apuesta a seguir tratando de aminorar el impacto, por ejemplo, de la reglamentación de la ley base, que se está demorando justamente, una parte por la tensión que le imprime el grupo de los 6, el llamado grupo de los 6, que es el grupo más importante de las cámaras industriales y empresariales de la Argentina, y una parte, digamos, del sector sindical que está discutiendo la letra fina de esa reglamentación. Pero por eso decía, me parece que hay condiciones más que urgentes para una acción de carácter de movilización, y me parece que puede ser posible que, y esto lo planteo como una hipótesis o como un adelanto, de que esa gran marcha universitaria que estaba prevista, una marcha federal educativa, digamos, de la comunidad educativa, más los universitarios, pueda ser desplegada para ese mismo 12, claro. Y que se convierta ese día en un día no solamente de lucha por el veto a la modificación previsional positiva, en este caso para los jubilados, sino que se convierta en una jornada de protesta contra las políticas de ajuste del gobierno en toda su ir dimensión. Sumando, ¿no? Ir sumando todas las partes para avanzar en conjunto. Sí, hoy tenemos un paro que va a ser un paro fragmentado porque el paro fue... Un paro docente. Sí, los docentes universitarios. Fue planteado inicialmente por la CONADU Histórica y la AGD, digamos que es el sector docente y no docente más vinculado a la izquierda. Se plegó la CONADU de la CTA de los Trabajadores, pero los sindicatos de la CGT no se plegaron, digamos. Entonces va a ser un paro, y de hecho la FEDUBA, para la UBA, plantea un paro activo. Entonces, digamos, va a ser un paro que no va a terminar de sentirse
con la contundencia que debería sentirse. Entonces yo creo que medidas aisladas o medidas que son necesarias para dar cuenta de la propia base laboral, de la necesidad de acciones concretas para mejorar la situación salarial o presupuestaria, pueden ser que si no se hacen de manera colectiva, conjunta con otros sectores de la clase obrera, pueden caer en saco roto, que yo creo que la contundencia del paro hoy no va a ser como el de otros momentos. Bueno, te cuento un poco porque hablábamos ayer antes de ayer con una sindicalista de la Universidad de Catamarca Nacional, que ellos son de FEDUM, son una organización de base, y que nos decían que tampoco, o sea, no habían acordado un paro porque tampoco veían eso una herramienta válida en este momento, digamos, como bueno, iban a hacer otras acciones, preparándose sí también para una movilización grande, que es lo que entiendo, que es lo que va a mover, como movió un poco en abril, el 23 de abril, estantería, pero también, ¿no? Es como lamentablemente la herramienta del paro es como que va, si lo hacemos separadamente, no nos ayuda, creo, ninguno de las organizaciones. Coincido, y de hecho tengo una mirada crítica del paro del 9 de mayo, no porque no coincida con la necesidad de haberlo hecho. Creo que hasta ahora el movimiento obrero hizo todo lo que tenía que hacer y que hay una parte de la política que es la que no hace lo que tiene que hacer. Entonces le demandamos muchas veces al sindicalismo que haga cosas que la política no resuelve. Claro. Pero en relación al 9 de mayo, que fue el paro general, sí. Fue un paro que obviamente se sintió, pero no se sintió como se sentían otras movilizaciones y otros paros en otros momentos históricos de nuestro país. Básicamente, y hay que tener en cuenta que hay 8 millones de trabajadores informales que no son parte de la estructura orgánica de los sindicatos. Claro. Entonces, y que hay que entender que hay una parte importante de los trabajadores y trabajadoras que no están llegando a fin de mes y que un paro termina a veces conspirando contra la propia definición. Sí. Entonces, arranco con lo primero. Es necesario un paro general, es necesaria una huelga general. Hay que construirlo. Hay Me que parece construirla que ese es inteligentemente, ¿no? el desafío que tenemos para poder abordar la etapa que viene, que es una etapa muy compleja. Sí, sobre todo que el 12 de la semana que viene, adentro del Congreso, se van a estar dirimiendo un montón de cuestiones y que me parece re interesante que la gente esté en la calle marcándole el pulso también, digo, a los que están adentro votando, ¿no? Sí, no es lo mismo votar con movilización Tal que cual. sin movilización. Yo había hecho un esquemita pequeño de cómo están las paritarias. La paritaria más baja hasta ahora es la de los estatales nacionales, ¿no? Acá Claramente. presente, sí. 3% y lo del 1%, perdón, 2% y 1% es una locura. Pero si uno analiza cómo fueron las negociaciones, difícilmente en el sector privado se supere el 4%. Los únicos que han podido superar, para agosto, ¿no? Los únicos que pudieron superar esa variable fueron los aceiteros, que acaban de cerrar ayer a la noche una paritaria del 26%, logrando un acumulativo del 122 en lo que va del año. Claro. Es decir, si la inflación era o está en alrededor del 80 y pico por 84%, han logrado tener un 122, es decir, le han ganado. ¿Y cómo lograron eso, Emi? Bueno, tuvieron una semana de paro. Es un sector patronal que tiene muchísimos recursos y es uno de las canillas donde ingresan divisas. Entonces, claro, si no lo resuelven, hay un problema. Es decir, el problema es que los estatales solemos tener más dificultades para tocar una fibra sensible y poder generar las condiciones para pelear. Además que hay otros sindicatos dentro de la administración pública que no juegan el papel que deben jugar, ¿no? Me refiero a PCN, ¿no? Claro, sí. Pero me parece que que el gobierno apuesta no solo para el sector público, sino también para el sector privado, en esta idea de que el salario y que la distribución o la emisión monetaria producen inflación, a generar paritarias de acá hasta diciembre que estén por debajo del 2% o el 2% y salió el rum de que iban a congelar el salario de los y las estatales, pero digo, no sé si eso tenía ese rumor parece tener todo el asiento del mundo. Si uno mira cuál es la variedad, si estamos discutiendo de que la negociación es del 3% para septiembre y el 1% simbólico para octubre. Sí. El congelamiento es prácticamente... El congelamiento casi es un hecho. Es un hecho, sí. Después podrán decir, en marzo renegociamos. Bueno, en los 90 la convertibilidad lo que trajo fue la desaparición de las paritarias. Claro. Porque en esta idea de que no hay inflación, no debería haber aumento de salarios. Tal cual. Ahora, lo que hay que decir al gobierno es que hay inflación.
Claro, que me conserve, que me dé la paritaria del 2, pero si no me suben, y si tiene, según ellos deberían estar bajando en este momento, retrocediendo los precios. Claro, pero no según está. la propuesta que hicieron. Es decir, puede ser que lo que se llama inflación núcleo o lo que es la inflación de los alimentos puede estar retrocediendo. Por ejemplo, la canasta que mide la inflación. Pero hay una recesión enorme. Además. Claro, producto de esa recesión. Ahora, después se disparan las tarifas de los servicios públicos, se disparan las tarifas del transporte. La nafta. La nafta, entonces la nafta se va a trasladar a los costos y los costos se van a trasladar a los precios. Y eso no para. Eso no para. Eso Entonces, no para. La tesis equivocada del gobierno es que la inflación está disminuyendo al ritmo en que quiere imprimirle incrementos salariales. Entonces plantean incrementos salariales como si la inflación no existiese. Y en realidad la inflación existe y no ha bajado en la cuantía en el que el gobierno plantea que debería hacerlo. Claro. Entonces me parece que estamos en un escenario que es caldo de cultivo para el conflicto político, social y sindical. Creo que hay todavía un sector de la población que sigue creyendo frente a la imposibilidad de construir una alternativa potente de nuestro campo en la capacidad del gobierno de producir un cambio a favor de esas mayorías populares que venían ya siendo afectadas durante los últimos 8 años. Sí. Me refiero a sectores que no tenían empleo en blanco, sectores que no tenían condiciones de vida dignas y que apuestan frente a la orfandad de propuestas políticas, no sé si novedosas, pero al menos creativas de nuestro lado, a alguien que les propuso un cambio de esta manera, con los que la experiencia histórica nos dice que va a generar. Emi, muchísimas gracias. A ustedes como siempre. Nos vemos. Nos vemos mañana, Emi, vos también. Mañana, así es. Javi, Obvio. esto ha sido Cosa de Negras. Hasta mañana.